del colon ascendente. Es menos usual aún la presencia de un divertículo verdadero solitario, y este es de aparente origen congénito. Estos ocurrirán con mayor frecuencia en pacientes jóvenes. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Que esta afección es más común en pacientes con ascendencia asiática. Entonces, estos divertículos del lado derecho son todo lo contrario a los demás divertículos, porque habíamos dicho que los divertículos falsos, pues con la edad son más frecuentes. En cambio, estos del lado derecho suelen aparecer en pacientes jóvenes. Pueden ser solitarios. En el caso de los falsos, generalmente son múltiples. Y habíamos dicho, ¿no? Los falsos posiblemente sean adquiridos. En cambio, los divertículos del lado derecho generalmente son de origen congénito. La mayoría son asintomáticos y puede ocurrir diverticulitis solo en ocasiones. Si estamos hablando que se encuentra en el lado derecho, entonces el dolor se manifestará en el cuadrante inferior derecho y será pues un cuadro que nos confundirá, que nos hará sospechar de una apendicitis aguda. Es por eso que uno, sospechando de una apendicitis aguda, ingresa a quirófano y no se encuentra una apendicitis, se encuentra una diverticulitis del lado derecho. Es por eso que el diagnóstico generalmente se confirma durante la cirugía. El tratamiento: si hay un solo divertículo grande y hay poca inflamación, se puede seccionar solamente el divertículo, como si fuera una diverticulitis de Meckel o como si fuera una apendicectomía, si la inflamación es mínima. Pero generalmente, o lo ideal, como menciona aquí, la operación preferida sería una resección iliocecal, tanto el ilio como el ciego. Rara vez ocurre hemorragia y debe tratarse de la misma manera que en el lado izquierdo, si llegara a sangrar. Bueno, y eso respecto a enfermedad diverticular. No es un tema muy largo. Y ahora vamos a pasar con absceso perianal y luego con hemorroides. Y en el texto se encuentra al revés. Primero viene hemorroides y recién finaliza con enfermedades infecciosas criptoglandulares, que es a lo que pertenece el absceso perianal. Pues el absceso perianal es uno de muchas infecciones anorrectales que proceden de un absceso criptoglandular en su mayoría. Y el texto, cuando ingresamos a esta parte, nos pide recordar un poco de anatomía. Esa anatomía que habíamos repasado ampliamente en la clase anterior, ¿no? Hemos quedado hasta casi las 10 de la noche. Casi las 10 de la noche. Pero es que la anatomía en este caso es importante. Y la vieron en una pregunta que estaba al comienzo de nuestro tema. Hay que recordar, si nosotros hablamos de estas infecciones, nos dice que la mayoría de las enfermedades supurativas anorrectales se originan, se deben a infecciones de las glándulas anales, de las glándulas criptoglandulares, que se encuentran justamente aquí. Estas glándulas anales desembocan en las columnas de Morgani, no sé si recuerdan. Tenemos la columna de Morgani, nuestra zona de transición. Es en estas columnas donde desembocan las glándulas anales. Cuando estas glándulas anales se infectan, pues se va formando inicialmente un absceso a ese nivel. Aquí nos dice, la mayoría de las enfermedades se originará en estas glándulas anales por una infección criptoglandular que se encuentra en este plano interesfintérico. ¿A qué se refiere? Este es nuestro esfínter anal interno, que es un engrosamiento de la muscular rectoanal, y este es nuestro músculo esfínter anal externo. Entonces, entre ambos se encuentran las glándulas. Eso es importante. Están en un plano interesfintérico, interesfinteriano. Los conductos entonces atraviesan el esfínter interno. Como se ve aquí, atraviesan el esfínter interno y se vacían en las criptas anales a nivel de la línea dentada, más específicamente en las columnas de Morgani.
La infección da lugar a la formación de un absceso, inicialmente acá, que se agranda y se extiende a lo largo de uno de varios planos de espacios perianales y perirectales. Todo comienza a este nivel y conforme va creciendo va a tomar un camino y va a comprometer un espacio perianal, perirectal. Y aquí teníamos esta pregunta, ¿no? El espacio limitado medialmente por el esfínter anal externo, lateralmente por el isquion, superiormente por el músculo elevador del ano e inferiormente por el tabique transverso corresponde a... Y aquí quiero ver las respuestas, veamos. C, B, B, C. Estamos nomás bien. Veamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nuestra zona de transición. Aquí habíamos dicho. Nuestro engrosamiento es nuestro esfínter interno. Medialmente, esfínter anal externo. Entonces, el músculo viene aquí. Todo esto es nuestro esfínter externo. Entonces, medialmente está acá. Lateralmente está el isquion. A ver con qué colorcito vamos a hacer el isquion. Amarillo hueso. Digamos que nuestro isquion, nuestro hueso, viene aquí en el pubis, espinileca, y este es nuestro isquion. Entonces, medialmente, esfínter externo. Lateralmente, isquion y hueso. Superiormente, otro músculo. Elevador del ano. ¿Dónde se encuentra el músculo elevador del ano? Pues el músculo elevador del ano viene más o menos de esta forma. Músculo elevador del ano. Y inferiormente un tabique transverso del perineo. Estamos hablando justamente entonces, estamos hablando de este espacio, ¿no? Veamos las opciones. Perianal, recto, ano. Eso es aquí afuera. Perianal es aquí atrás, abajo. No es este. Interesfintérico. Si estamos hablando que este es el esfínter interno y este es el externo, entonces entre los esfínteres. No es este. Isquio-rectal. Aquí está la clave. Isquio-rectal. Posanal profundo. Posanal, esto es atrás. Está en relación al espacio isquiorrectal, pero es posterior, o sea, aquí atrás más o menos. Y supraelevador, pues supra músculo elevador del ano, o sea, aquí arriba, tampoco es este. Entonces, estos límites justamente son del espacio isquiorrectal. Bueno, quería hacer un poco del ejercicio, para que lo veamos. Aquí lo vamos a ver un poco mejor. Justamente el texto de nuestro repaso de anatomía nos va a mostrar la anatomía de los espacios. Y aquí nos dice, ¿no? El espacio perianal rodea el ano y lateralmente se vuelve continuo con la grasa de las nalgas. Es justamente este de aquí. Rodea el ano y se va a continuar, como dice, en el espacio perianal, ¿no? Se hace uno con la grasa de los glúteos, de las nalgas. Es por eso que es bien evidente. Cuando uno lo ve, está ahí, superficial. Y cuando se hace grande, pues llega a comprometer el glúteo. El espacio interesfinteriano, separa los esfínteres anales internos y externos. Es continuo con el espacio perianal distal y se extiende en modo cefálico hacia la pared rectal. O sea, estamos hablando, aquí vamos a buscar, no se ve muy bien aquí, pero tendría que ser este. Entre el interno y el externo se encuentra el espacio interesfintérico. Y nos dice, no, se puede ir hacia abajo, rodeando el ano, o puede irse hacia arriba, rodeando el recto. Luego el espacio que era
respuesta a nuestra pregunta, ¿no? Espacio isquiorrectal, o también llamada fosa isquiorrectal, ubicado en la posición lateral y posterior al ano. Este es el ano, entonces aquí y aquí. Limitado medialmente por el esfínter externo. Esfínter externo, medialmente. Lateralmente por el isquio, y aquí está graficado, ¿no? Como hueso, isquio. Superior, el músculo elevador del ano, que es este. Inferior, aquí debería trazarse una línea, es un tabique del perineo. Entonces, este es el espacio isquiorrectal. En este espacio se encuentran los vasos rectales inferiores, los linfáticos. Los dos espacios se conectan en la parte posterior, o sea, tenemos un izquierdo y un derecho, pero por atrás, gracias a este espacio posterior profundo, pues se juntan. ¿No? Los dos espacios, izquierdo y derecho, se conectan en la parte posterior sobre el ligamento anacostigio, pero todavía por debajo del músculo elevador del ano. Este espacio se llama espacio posanal profundo. Y el espacio supraelevador se encuentra sobre el músculo elevador del ano a ambos lados del recto. Y también se pueden llegar a comunicar posteriormente. Entonces, por encima del músculo elevador, aquí está el espacio supraelevador. Pero bueno, estas son las gráficas del libro, no son muy esquemáticas. Esta de Wikipedia es más esquemática. Aquí tenemos el recto, tenemos el ano, y aquí está, ¿no? El más interno, que es un engrosamiento, y aquí se ve muy bien, ¿no? Continúa la pared muscular del recto, se engrosa, este es nuestro esfínter anal interno. Por fuera tenemos aquí el músculo elevador del ano, y rodeando a nuestro esfínter interno, pues se encontrará nuestro esfínter externo, que recordamos se dividía en 3 porciones, ¿no? Pero en general es nuestro esfínter externo. Y tenemos aquí nuestra línea dentada, nuestras columnas de Morgagni. ¿Qué es lo que nos dice? Podemos tener colecciones, en este caso pélvicas, pelvis rectales, que en este caso están en relación a los supraelevadores, ¿no? Porque se encuentran por encima del elevador. El interesfinteriano, como les había mencionado, entre el interno y el externo, aquí se encuentra. El perianal nos menciona que puede haber dos variedades según Wikipedia, ¿no? Ambas son superficiales, uno submucoso, otro subcutáneo, ¿no? Pero son de este espacio perianal. Y el isquiorrectal es el que se encuentra por fuera, ¿no? Por fuera del esfínter anal externo. ¿Qué es lo que nos decía el texto? Nos lo decía, no nos lo mostraba de esta forma tan esquemática, pero es que todo comienza con la infección criptoglandular. Y una vez que crece, este se expande y va formando estos trayectos. O sea, tiene que escoger un camino. Y el camino que elija, pues dará origen a un absceso. Si elige este camino, pues se dirigirá a nuestro espacio isquiorrectal, entonces ahí formará el absceso isquiorrectal. Si toma un camino por fuera del esfínter, llegando lo más superficial posible, pues formará un perianal. Si se va dentro de lo que viene a ser los esfínteres interno y externo, entonces formará un interesfinteriano. Y si asciende, pues puede llegar a formar un supraelevador o uno pélvico. Ahora, muchas veces cuando estos se complican, pues empiezan a comprometer más espacios, ¿no? Pero inicialmente esos vendrían a ser los espacios tradicionales en los cuales se van formando los abscesos perianales. El absceso criptoglandular se expande y propaga en una de varias direcciones. Pero ¿cuál es el absceso que se presenta con mayor frecuencia? ¿Cuál es el camino o la dirección que toma con mayor frecuencia? Sí. Efectivamente. Antes de que lea las Cs que han puesto ahí. El absceso perianal es el más frecuente. Veamos. El texto nos dice, a medida que el absceso se agranda, se propaga en una de varias direcciones. Este es un gráfico del libro. Justamente eso es lo que hace. El absceso perianal es la manifestación más frecuente y aparece como una hinchazón dolorosa en el borde anal, o sea, aquí afuera. La diseminación a través del esfínter externo, por debajo del nivel del tubo rectal,
produce un absceso isquiorrectal. Si sale del esfínter externo, pues llega aquí a nuestra fosa isquiorrectal y formará ahí un absceso isquiorrectal. El absceso perianal es fácil de conocer porque es superficial, ¿no? Entonces es fácil de reconocer. En cambio, un absceso isquiorrectal puede llegar a ser extremadamente grande, pero no es visible porque está aquí, no se manifiesta de la superficie, sino está aquí dentro. Y como está aquí adentro, pues ahí hay espacio para que pueda crecer y crecer y crecer. Pero el examen rectal digital, en nuestro tacto rectal, podemos apreciar la hinchazón dolorosa como se encuentra lateralmente, entonces a los lados, ¿no? Hacia un lado, si es extremadamente doloroso, ya nos hace sospechar que el absceso es isquiorrectal. Respecto a los abscesos interesfintéricos e interesfinterianos, son difíciles de diagnosticar, requieren un examen bajo anestesia. Aquí adentro, por encontrarse entre los músculos, son muy dolorosos. Muchas veces hay que entrar a quirófano y este examen bajo anestesia es una traducción de lo que nosotros conocemos como exploración bajo anestesia. Ingresamos y bajo anestesia revisamos, vemos los espacios y recién podemos llegar a saber a ciencia cierta dónde se encuentra el absceso. Y respecto a los abscesos pélvicos, los supraelevadores, estos no son frecuentes. Los más frecuentes, perianales. Los menos frecuentes, supraelevadores. Pueden ser consecuencia de la extensión superior de un absceso, lo que veíamos aquí. Estos abscesos pueden crecer, tratar de expandirse, tomar más espacios. Por ejemplo, este interhemisférico sube, ¿no? Y llega hasta aquí arriba. O un perianal igual puede comprometer los esfínteres, o un isquiorrectal puede encontrar el camino para ascender, entonces recién formaría un supraelevador. O lo contrario, puede ser la extensión inferior de un absceso intraperitoneal. Uno puede tener aquí una apendicitis complicada, por decir algo, con una colección de pus, y que esta puede empezar a horadar y disminuir y ubicarse por encima de nuestro músculo elevador. Entonces también puede ser secundario a una infección intraperitoneal que está descendiendo. Puede ser un perianal que está ascendiendo o puede ser un intraabdominal que está bajando o descendiendo. Pero no son frecuentes. Respecto al diagnóstico, lo que habíamos mencionado, ¿no? Generalmente los perianales son fáciles de diagnosticar. Cuando son más grandes, la sospecha es mayor. Puede que no sea, incluso ni siquiera podemos encontrar esto, ¿no? Pero sí un paciente con mucho dolor. Entonces, para el diagnóstico, el dolor anal intenso es la dolencia más constante. Frecuentemente se detecta una masa palpable mediante la inspección del área perianal o mediante un examen rectal digital. Nosotros hacemos el examen y sentimos por dentro una masa palpable. Además, esta se puede asociar a fiebre, por el dolor puede haber retención urinaria e incluso puede el paciente ya presentar signos de sepsis y esto puede ser potencialmente mortal. El diagnóstico de un absceso perianal o isquiorrectal, por lo regular, se puede hacer solamente con el examen físico. Este se realiza en consultorio o lo que les había mencionado cuando es muy doloroso para el paciente, mediante una exploración bajo anestesia. Los cuadros complejos, atípicos, pueden requerir una tomografía o una resonancia magnética para determinar exactamente frente a qué nos estamos enfrentando, para delinear la anatomía del absceso. El tratamiento. Los abscesos anorrectales deben tratarse por drenaje tan pronto como los diagnostiquemos. O sea, los diagnosticamos, los tratamos. Si se cuestiona el diagnóstico, la forma más rápida de confirmarlo y a la vez tratarlo será pues mediante un examen bajo anestesia. O sea, lo programas para cirugía, haces la exploración bajo anestesia, si encuentras el absceso, lo drenas. Es la forma más rápida. El tratamiento tardío o el tratamiento inadecuado puede ocasionar una supuración extensa. Esta llega a ser potencialmente mortal, con necrosis tisular masiva y septicemia. Lo que nosotros alguna vez, no sé si habrán visto, nuestra necrosis, nuestra fascitis necrotizante del perine, que es justamente por la grasa que nosotros tenemos de ese nivel,
no hay un tejido como tal que frene la pus, que frene la infección, entonces esta puede avanzar muy rápido y realmente, como dice el texto, es mortal, puede llegar a ser mortal. Y si no es mortal, por lo menos conlleva a alta morbilidad. Los antibióticos solo están indicados si existe celulitis superpuesta, extensa, o si el paciente está inmunocomprometido, o tiene diabetes mellitus, o tiene una enfermedad valvular cardíaca. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Que dice, pero si es una infección, ¿por qué no dar antibióticos? A lo que se refiere es que el tratamiento no puede limitarse solamente a antibióticos. Y en los casos en los cuales no se puede operar, ¿no? Aquí dicen, ¿no? Un paciente con enfermedad valvular cardíaca, o inmunocomprometido, tal vez con la diabetes mellitus que está muy descompensada, cuando no puedes operar, ya en esos casos puedes usar solamente antibióticos de inicio, en lo que estás compensando al paciente. Pero como tal, solamente antibióticos no se puede manejar. Y es que sí también lo dice más adelante el texto, los antibióticos solos no son efectivos en el tratamiento de la infección perianal o perirectal. Es por eso que el tratamiento es el drenaje apenas lo diagnostiquemos. Para el absceso perianal, que es lo que se hace, ¿no? La mayoría de los abscesos perianales se logran drenar con anestesia local en el consultorio, en la clínica, en la sala de urgencias, o sea, ni siquiera en quirófano, se puede realizar en un consultorio o en la sala de urgencias, con anestesia local. Los abscesos más grandes, los abscesos que sean complicados, ellos sí pueden requerir un drenaje en quirófano. El drenaje como tal, como muestra la figura del texto, se hace una incisión en la piel y se extirpa un disco, un espacio de la piel. Se extirpa tejido, justamente para evitar que se cierre. Muchas veces realizamos una incisión simple, pero esta incisión a las horas ya está cerrándose, pero por dentro sigue habiendo pus, puede seguir habiendo infección. Entonces, para realizar curaciones extensas, ver realmente que el tejido ya no se encuentra infectado, lo mejor es realizar una incisión con extirpación de la piel para que no se cierre rápido, para que no exista un cierre prematuro. No es necesario suturar, no es necesario tapar. Y se puede indicar al paciente que haga baños de asiento al día siguiente. Pero no muchos lo hacen, ¿no? Es muy doloroso. Cuando la herida está abierta es muy doloroso. Pero el texto dice, ¿no? Al día siguiente ya se puede hacer baños de asiento. Nuestra pregunta 7. Uno de los siguientes puede comprometer un solo lado o ambos lados, formando un absceso en herradura. Veamos. Absceso perianal, isquiorrectal, esfintérico, supraelevador y pélvico. Este sigue, está muy bien, están todos bien ordenados. Tiene los mismos incisos, ¿no? Como para confundirnos un poco. Pero está muy bien. La idea es esa, el absceso isquiorrectal, lo que habíamos mencionado. Y el texto nos muestra esta gráfica, justamente para entender cómo se va a formar. Tenemos los espacios isquiorrectales a ambos lados y por detrás se conectan mediante el espacio posonal profundo. Entonces, cuando pasa al otro extremo, nos dará como resultado un absceso en herradura. Entonces, justamente el absceso isquiorrectal causa hinchazón difusa en la fosa isquiorrectal, que puede afectar uno o ambos lados. Y si forma ambos lados, pues forma un absceso en herradura. Los abscesos isquiorrectales se drenan a través de una incisión en la piel subyacente. O sea, si es un solo lado, pues hasta ahí la incisión. Y justamente si se dan cuenta, estas incisiones son en contra de las líneas del Lanz, justamente para que no se cierren rápido. Son incisiones feas, pero la idea es que no se cierre rápido la herida. Entonces, si es un solo lado, se hace este tipo de incisiones. Nosotros generalmente usamos radiales, ¿no? Son más estéticas, pero yo entiendo que la idea del texto es justamente que la herida no cierre. Entonces, generalmente hacemos incisiones radiales y les colocamos un drenaje laminar, un Penrose. Esto sí evita que se cierre la herida y, bueno, da buenos resultados. ¿Qué es lo importante acá? Si nosotros tenemos un absceso en herradura, pues no es solamente cortar a un lado, requerirá que cortemos al otro lado. Estas contraincisiones sobre uno o ambos espacios isquiorrectales, o incluso hacia atrás, como se ve aquí. Hace una incisión aquí, hace una incisión acá, una incisión al otro lado, y por todos estos espacios podemos nosotros pasar un Penrose, un drenaje laminar, para favorecer que salga el tejido, el líquido, tanto inflamatorio como purulento.
y realizar el lavado, lo que es el manejo de cualquier absceso. Pero en una herradura siempre contra incisiones, no solamente una incisión. Tampoco una incisión que vaya de aquí a aquí, sino incisiones pequeñas, pero que comprometan el absceso en herradura. Respecto al absceso interesfintérico, son muy difíciles de diagnosticar porque producen poca hinchazón y pocos signos perianales de infección. Están dentro de los esfínteres. Pero el dolor se describe como un dolor profundo, un dolor hacia arriba del área anal, que se exacerba al toser o al estornudar. El dolor puede ser muy intenso, es por eso que en estos pacientes no toleran un tacto rectal, un examen rectal digital, entonces son candidatos de hacer la exploración bajo anestesia. Justamente el diagnóstico se realiza en base a un alto índice de sospecha y requerirá un examen, una exploración con anestesia. El absceso, que por lo general es posterior, puede rellenarse mediante una esfinterotomía interna limitada. Este ya es un procedimiento más delicado, porque hay que cortar fibras, hay que alcanzar ese espacio interesfinteriano, y el mayor riesgo, cuando no se hace con cuidado, es que secciones el esfínter y el paciente quede con incontinencia. Es por eso que es un procedimiento que lo tiene que realizar el que sabe, realmente un coloproctólogo. Respecto al absceso del supraelevador, es poco frecuente y es difícil de diagnosticar. Debido a su proximidad a la cavidad peritoneal, puede disimular enfermedades intraabdominales. El examen rectal digital puede revelar una masa protuberante indurada sobre el anillo isquiorrectal. Realmente atrás. Es esencial identificar el origen del absceso supraelevador antes del tratamiento. Como habíamos dicho, puede ser que el absceso viene de una complicación de un perianal o de un intraabdominal, entonces el tratamiento no va a ser igual. Es necesario siempre determinar el origen antes de tratar un supraelevador. Si es secundario a una extensión hacia arriba de un absceso interesfintérico, como se ve aquí, si es hacia arriba, debe drenarse a través del recto, como dice aquí. Este gráfico no es del libro, pero explica lo mismo. A través del recto, si es una complicación de un interesfintérico. Si se drena a través de la fosa isquiorrectal, o sea, como dice aquí en inglés, ¿no? Don't. Si a través de la fosa isquiorrectal lo hacemos, vamos a producir una fístula supraesfintérica complicada. Si entramos por aquí arriba. Lo ideal es que nos vayamos por el recto, si es interesfintérico. Si el absceso surge de la extensión de un isquiorrectal, como de este lado, aquí está la fosa isquiorrectal, ¿no? Por fuera del esfínter anal externo. Si del isquiorrectal se ha complicado en un supraelevador, debemos drenarlo a través de la fosa isquiorrectal, como está de este lado, ¿no? Drain, por acá. Y no a través del recto, porque si lo drenamos a través del recto, producimos una fístula extraesfinteriana. En otras palabras, si el origen está acá y lo drenamos por aquí, pues no hemos tratado el origen. Entonces va a seguir drenando pus a través de nuestro drenaje y tenemos ahí una fístula. De igual forma acá, si no drenamos a través del recto, que es lo más cercano al origen, entonces va a estar comunicado por acá y vamos a tener una fístula. Nosotros hemos producido esa fístula. Si es esfinteriano, recto. Si es isquiorrectal, a través de la fosa isquiorrectal. Ahora, si el absceso es secundario a una enfermedad intraabdominal, lo que les mencionaba, de aquí arriba, intraabdominal, pues habrá que tratar primero justamente la enfermedad intraabdominal y tomando en cuenta un absceso por la vía más directa. Esto puede ser transabdominal, rectal o a través de la fosa isquiorrectal. Pero lo ideal sería que sea transabdominal. Siempre tratando de considerar el origen del absceso, porque si no se complica con una fístula. Ya finalizando esta parte de abscesos, el texto nos explica, ¿no? Infección perianal en el paciente inmunocomprometido. ¿Qué es lo importante? Que el paciente inmunocomprometido presenta un dilema diagnóstico cuando tiene dolor perianal, porque justamente su leucopenia
su inmunodepresión o hasta inmunosupresión, pues puede desarrollar la infección, puede llegar a ser grave, pero no va a presentar los signos cardinales de la inflamación, porque la inflamación siempre está en relación al sistema inmunitario. Entonces el paciente puede que no tenga los datos que tendría otro paciente, pero que sí tenga una infección grave. Entonces eso es lo importante en un paciente comprometido. Si bien los antibióticos de amplio espectro logran curar a algunos de estos pacientes, es mejor un examen con anestesia. No se debe retrasar debido a la neutropenia. Lo mejor es explorarlos. Un aumento del dolor, un aumento de fiebre, con o sin deterioro clínico, exigen un examen con anestesia. Lo ideal es revisar. Se debe incidir y drenar cualquier área indurada. Muchas veces, al realizar una biopsia es útil, nos ayudará a excluir un infiltrado leucémico. Y también es importante aprovechar y tomar cultivos, y así nuestro tratamiento va a ser más específico. Nos va a ayudar a la selección de nuestro tratamiento antimicrobiano.